En derecho procesal existen dos cuestiones importantes a tener presentes y que se aplican en el proceso. Una tiene que ver con el concepto de acción. ¿Qué es la acción? La acción es la potencialidad que tiene cualquiera de nosotros para presentarse en la justicia y hacer un reclamo desde el punto del derecho que estimamos nos corresponde. Es decir, puedo realizar un reclamo judicial en la medida en que a mí me parece que se me están violando mis derechos. El otro concepto tiene que ver con la pretensión. Y es, ni más ni menos, que la materialización de la acción desde el punto de vista físico. Es decir, yo podía llevar adelante la acción y cuando decido hacerlo, es decir, cuando lo materializo, esta acción se convierte en pretensión. La pretensión se instrumenta a través de lo que se conoce en el derecho como demanda. Es decir, que la demanda es el instrumento de la pretensión que nos permite hacer un reclamo ante la justicia. A todo esto, obviamente, dentro de cualquier tipo de proceso, sea un proceso de carácter administrativo o de carácter judicial, existen involucrados en el accionar del proceso, ya sea administrativo o judicial. Estos involucrados son algunos actuantes directos y necesarios, como ser las autoridades judiciales que administran la justicia y manejan propiamente el proceso. Obviamente, el único que maneja el proceso es el juez. Es aquel a quien nosotros le reconocemos la superioridad que va a decidir, conforme a derecho, sobre cualquier tipo de planteo que se haga, ya tanto sea nuestra posición de reclamo, como también sea la posición del reclamante en cuanto a su defensa respecto de lo que están pidiendo. Estamos hablando del reclamante de justicia frente a una demanda. ¿Quiénes son estos que intervienen como directamente afectados? Son los que en derecho se conocen con el nombre de partes. Por eso tendremos, por un lado, la parte actora y por otro lado, la parte demandada. La parte actora no es más ni menos que aquel que decide llevar adelante la acción, es decir, cuando presenta la demanda y reclama, conforme al derecho, todas las cuestiones que tienen que ver con lo que a ella le parece de correcto. Por el otro lado, el que va a defenderse, el que va a necesariamente contestar la demanda, es el que se individualiza como demandado o también accionante. Por un lado, la parte actora, también denominada accionante, es la que lleva adelante la acción. Por otro lado, el demandado, el que se tiene que contestar la demanda. Hay una diferenciación muy importante entre una parte y otra. Mientras que la parte actora concurre obligadamente al proceso desde el punto de vista de sus necesidades, la única obligación que tiene es con su necesidad de hacer el reclamo. Lo hace de manera volitiva, es decir, es voluntaria su presentación. Es obligada para con él, porque dice yo tengo que reclamar mi derecho, pero es voluntaria respecto de lo que es el proceso propiamente dicho. Nadie lo conmina a presentarse. Mientras que el demandado sí está obligado a contestar la demanda, bajo apercibimiento de que si no lo hace va a ser considerado en situación de rebeldía, es decir, no va a poder hacer uso de todas aquellas herramientas que le brinda la justicia para poder defenderse. Parte actora o accionante, parte demandada o accionante. Independientemente de estas cuestiones así genéricas de identificación de las partes, lo cierto es que también dentro de la parte demandada existen distintas posibilidades de ser conocidas esa actuación con otros nombres. Supongamos que tenemos el caso de un juicio donde se está reclamando un accidente y donde hay un seguro de por medio. En este accidente de tránsito, la parte actora demanda al que lo chocó. Y esta parte, que es el que lo chocó, tiene contratado un seguro.
la citación en garantía del seguro transforme a ese interviniente en lo que se llama parte citada en garantía, porque va a responder por los intereses que está asegurando en su póliza. Es decir, que es parte demandada, conocido con el nombre de citado en garantía. Parte actora, hay una sola siempre. Siempre hay una sola parte. Significa que sea, aunque la parte esté formada por muchos individuos, es decir, por muchas personas físicas, siempre se la considera desde el punto de vista de lo que es el proceso, parte actora como uno. En todo caso, la reunión de varios reclamantes, supongamos que sean trabajadores y que 3 o 4 o 20 deciden reclamar por una misma cuestión a un mismo demandado, supongamos la mala aplicación de un convenio, la reunión de todos estos no es que haya una parte actora por cada uno de estos individuos, sino lo que existe es solamente una parte, la parte actora, que está en una suerte de consorcio litigioso, se llama litisconsorcio, en donde reclaman a otro la misma cuestión en el mismo momento. Desde el punto de vista de la existencia de un demandado, el demandado puede ser uno o varios. En el caso del seguro que yo les planteaba, se va a presentar la compañía de seguro defendiendo a la parte que lo contrató, es decir, se presenta el individuo con el abogado de la compañía y por el otro lado también se va a contestar la demanda por parte de la compañía aseguradora manifestando que existe o no póliza y lo que pudiera corresponder. En definitiva, acá vemos que existe una parte actora, siempre, y dos partes demandadas. Esto es genérico. En realidad es un demandado y el resto de las partes que intervienen son codemandadas. Supongamos el caso, en un juicio laboral, de un trabajador que está en una empresa que presta servicios eventuales de personal, tiene un accidente o está reclamando algo respecto a lo que le corresponde, y entonces el trabajador va a demandar, por un lado, a la empresa que lo tiene contratado como personal eventual y solidariamente a la empresa donde estaba trabajando. Esto quiere decir que aquí existe un demandado y un codemandado. Por lo tanto, existen varias partes demandadas. Cada una de estas partes están representadas sí o sí a través de una consideración que se llama patrocinio letrado o poder. Porque no pueden actuar en el derecho si no son de la mano de los profesionales del derecho. Porque hay que aplicar normas, hay que saber defenderse. Por lo tanto, se requiere desde el punto de vista procesal que todas estas partes se defiendan o se presenten o tramiten dentro de la causa, siempre con la representación o con el poder de un abogado que desde el punto de vista legal les va a dar su consideración desde el punto de vista del derecho. Esto lleva a la existencia de distintos tipos de domicilio. En el proceso judicial, por ejemplo, es obligatorio la constitución de un domicilio. Este domicilio generalmente va a ser la del abogado que está tramitando la causa en cuanto a su representación o poder. ¿Para qué se necesita este domicilio constituido? Es el domicilio en donde necesariamente van a llegar todas las notificaciones porque desde el punto de vista procesal existen jurisdicciones. Y entonces pensando en el sistema viejo cuando se recibían las cédulas judiciales notificatorias, que cada área judicial tenía que tener una zona delimitada en donde entregarla, esta cuestión hace a que cada una de las áreas en donde se desempeñan juicios y profesionales que tienen que ver con esto, cada uno de estos profesionales van a tener que tener un domicilio dentro del área del perímetro del juzgado para recibir las notificaciones que tengan que ver con la causa propiamente. Esto es el domicilio constituido. Distinto del domicilio real, como podría ser, por ejemplo,
el domicilio donde vive el trabajador, supongamos que vive en la provincia de Buenos Aires, y la causa se tramita en capital. El trabajador va a tener un domicilio físico, real, en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿dónde tramita la causa? En la jurisdicción de capital. Por lo tanto, obligadamente va a tener que existir un domicilio constituido en el límite de la ciudad de Buenos Aires, porque es la jurisdicción donde debe tramitar la causa. Por lo tanto, ahí se ve bien clara la diferencia entre domicilio constituido, que va a ser el del abogado que le lleva la causa, y el domicilio físico donde vive realmente el trabajador. Independientemente, también existe el concepto de domicilio denunciado, que generalmente se le da a la parte demandada antes de recibir antes de tener que contestar la demanda. ¿Por qué? Porque supongamos que yo me presento como abogado y represento a mi cliente. Cuando me presento en el escrito ya constituyo mi domicilio, digamos, que corresponde al derecho procesal, mi domicilio constituido. Por el otro lado, la demanda va a tener que ser notificada al interesado, que es el que tiene que contestar la demanda. Como no está presentado en el expediente hasta tanto conteste la demanda, la primera notificación que va a recibir va a ser el domicilio que yo, como abogado de la actora, estoy denunciándole a la justicia para que le hagan llegar la demanda. Una vez que la parte demandada se pone a derecho, es decir, contesta la demanda, en esa contestación de demanda procederá lo que se llama la constitución del domicilio legalmente obligatorio. Esto es lo que tiene que ver con las partes y que sería de importancia tener presente.